Noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo el asunto? Muy bien, profe, muy bien. Buenas noches. Bien, 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 me encanta. Muchachos, hoy vamos a hablar como tal del proceso que me encanta, que es el proceso de crear el juicio de valor o dar el valor probatorio a todo lo que encontramos en el lugar. Miren, este es lo que realmente caracteriza el criminalístico, ¿sí? Perdón, profe, ¿cómo no fue? No, a mí no me gusta hablar de notas. Ah, bueno, no, eso está bien, listo, 10 para todos o 5. Yo solo entrego. Le digo, Diego, tome. Y ya. Sumario, Ah, eso va al sumario. joder. No se preocupen, muchachos. No se preocupen. Miren, chicos, aquí donde radica realmente la diferencia entre lo que se queda en el técnico y lo que hace el profesional. Al técnico le dicen recolecte, embale, recoja todo lo que hay por ahí. Y muchas veces el técnico no hace ese juicio de valor, sino recolecta, 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 y usted sale con una sábana de 25 cosas de las cuales va a utilizar 6. ¿Sí? Aquí es donde realmente radica el valor que usted le puede dar a un juicio y crear esa hipótesis que es su realidad, porque recuerden que hay muchas realidades. Esa hipótesis que es su realidad la va a empezar a forjar a partir de este momento, es decir, dar el valor probatorio a lo que usted dice. Entonces, apelo, muchachos, apelo al conocimiento que ustedes tienen y que recordemos esto para entender hacia dónde vamos a ir. Entonces, muchachos, empecemos por el principio. Empecemos por el principio. ¿Cómo inicia para nosotros este sistema? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros de que tenemos que investigar? Ah, muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo la pregunta pero otra vez? yo no le Repita. entendí la La pregunta, pregunta tampoco la es, entendí. ¿cómo inicia el sistema? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos que ir a trabajar como criminalísticos? Ah, por una llamada, ¿Una llamada que qué? la noticia criminal. Ah, nosotros nos dicen, oiga, usted está muy tranquilo ahí sentado en el sofá, pero resulta que acabaron de colocar una noticia criminal y esa noticia criminal la interpuso X persona, que puede ser la víctima o puede ser efectivamente un testigo, que es un delito querellable. Listo, se generó una noticia criminal, ¿qué hacemos ahí? ¿Salimos Repartimos, corriendo? no, organizamos el grupo que vamos a ir. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? ¿Y quién la dirige? La dirige ¿qué? ¿Un fiscal? Sí, señor, que es el que dice van, no pueden ingresar a las casas, no van a hacer esto, se crea la coordinación y se le entrega a alguien el rol de coordinador. Sí, Entonces el coordinador dice, vámonos nosotros a trabajar. Llegaron allá, llegaron al lugar y ¿qué es lo primero que hay que hacer? observar. De una. Recuerden, esa es la respuesta para nosotros siempre. La observación es lo primero para nosotros siempre, siempre. Listo, ya observamos, hicimos todo el análisis, incrustamos los métodos, hicimos todo el proceso de cadena de custodia, ya recogimos los elementos y llegamos con 25 ¿qué, muchachos? ¿Elemento material probatorio? No, evidencia física. 25 evidencias físicas. Genial. Entonces, el fiscal me dice, listo, de estas 25, ¿qué le sirve a usted y qué votamos? Porque pues yo no voy a presentar estas 25. Si usted me está presentando 25 papeletas de marihuana de un aprendido en flagrancia porque está en ventas, a mí no me interesa que tenga 25, a mí me interesa es el qué. ¿El qué, muchachos? El ¿El peso, producto? ¿cierto? Ah, Porque si yo logro y envío al laboratorio una muestra de cada uno y me dice, sí, es que todo es lo mismo, pues yo para qué le voy a hacer más estudios. pero Entonces lo perdón, envío, profe, señor. o sea, yo encuentro 25 papeletas y voy muestro solamente una y qué tal que el otro no sea eso. Es que aquí es donde viene la diligencia y es lo que muchos peleamos. Usted lo que debería hacer es que si encuentra 100 papeletas, a cada papeleta le debe hacer un estudio diferente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Pero los ese costos. sería el derecho. Ese es el problema.
la hora del médico legista o el químico farmacológico o el químico forense, que nos cobran como a 100 la hora. Entonces, imagínense hacerle pruebas a todos esos, pues se pone como denso el asunto. Entonces uno dice, si toda esta, es más, mire, el procedimiento dice que si usted quiere, si usted tiene un bloque de 1 kilo, a usted nada certifica que este sea el mismo de este. Entonces usted también tendría que hacerle pruebas, pero se vuelve muy complejo la situación. Por eso uno realmente hace la suma por gramaje. Ah, ok. Y usted en el informe coloca, encontré tantos gramos de lo que al parecer es que, Clorhidrato de cocaína. ¿usted cómo sabe eso? Porque ya, ¿no dice que ya lo pasaron por los químicos forenses? Hasta que el químico forense nos diga si es clorhidrato de potasio, clorhidrato de marihuana, inclusive clorhidrato de lo que sea, nosotros no podemos asegurar nada. A mí una agente agente, no me acuerdo si fue agente de tránsito o fue un agente de policía. No me acuerdo cuál fue en Piedecuesta. La muchacha está en un puesto de control. Está en un puesto de control comunado entre policía y la parte de tránsito de Piedecuesta. La muchacha retiene una moto y le encuentra una bolsa y lo describe muy bien. Dice, encontré una bolsa de sustancia vegetal que no puedo suponer qué es, pero podríamos identificarla por su color y por su aspecto de marihuana. Aún, Al sin parecer. embargo, no puedo asegurarlo, es un al parecer, no puedo determinar qué un elemento es. Yo quedé, uy, esta Gracias, china, Altamirano. ¿dónde le enseñaron eso tan bonito? Literalmente, o sea, con disculpa de muchos, es la primera agente que le escucho hablar técnicamente en un evento de estos. Muy pocas veces todos de una vez dicen, no, marihuana, lo cogí con tanto de marihuana. Uy, mejor no juega el químico. Listo, llegamos con la evidencia física. Entonces a la evidencia física le aplicamos una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula, muchachos? F es F es igual igual a qué? a MP sobre BP. A MP, ¿sobre MP qué? sobre BP. Valor probatorio. Entonces, ¿qué es el valor probatorio? El valor probatorio parte de los principios de la criminalística. Y nos van a decir cuántos principios son de la criminalística. Acá los 7. tienen. ¿Cuántos? De una. Usted, 7. principios de la criminalística, los 7. Y los principios de la criminalística se encargan o se basan en darle qué. Uy, muchas motos. Los principios se encargan de darle qué. Valor probatorio A las qué. a las evidencias físicas. Para volverlo Evidencia material probatorio. No, sería al revés, clarísimo. ¿no? Señor, ¿Sería al revés? ¿No sería al Yo revés? tomo, yo tomo la evidencia física y le doy valor probatorio. Y el valor probatorio es básicamente lo que me genera el elemento materia de prueba. Ah, ok. Me explico. Su merced va a empezar con el principio y dice, ¿por qué tomo este arma? ¿Por qué tomo esa papeleta? ¿Porque es de qué? Porque se pretende que qué. ¿De cuál papeleta estamos hablando, profe? Estamos con el evento de marihuana acá arriba. ¿Se acuerdan las gramas de marihuana? Sí. Entonces, ese es nuestro principal elemento para capturarlo porque le encontramos una bolsa con sustancia vegetal. ¿Qué es lo primero que le hacemos para aplicar el valor probatorio, muchachos? Para aplicar los principios. Decimos, ¿esto será que se utilizó o no se utilizó? ¿En qué? ¿En qué delito? Aporte ilegal de sustancias. Ah, ya tiene porte, ¿cierto? Entonces, ¿sí se puede Ujú. utilizar para ese delito? Sí, claro. Listo. ¿Dónde se la encontró? En un bolsillo. Ah, en la En moto, un ¿no? En la moto. bolsillo, en la moto. En este caso, la muchacha se la sacó de un bolso. Entonces, si esto estaba en el bolso, tenemos un principio de producción, que es que este señor al abrirse, hay una persona indiciada. Tenemos una persona indiciada que llevaba ese elemento. Entonces, dentro de esa maleta, ¿qué tiene que haber? Pues la sustancia. ¿Qué más puede haber? Dinero, producto de la Armas. venta. Armas. Ah,
nosotros, porque si este man no lleva dinero, no lleva otras papeletas, no lleva armas, ¿podemos colocar porte? No, porque el man puede decir que es para consumo de él. Entonces ya no hay delito. ¿Me hago entender? Venimos acá y decimos, ¿este elemento sí corresponde a las características para aplicar porte? En este caso hablamos de gramaje, sí, supongamos que sobrepasó, entonces sí corresponde a las características. ¿Podemos reconstruir el hecho fenómeno? Sí, se detiene a la persona, se les hace el procedimiento de requisa, no, de inspección, de registro personal. Una vez se hace la inspección de registro personal, definimos qué tanta probabilidad hay de que sí exista el delito. Porque ya hicimos el gramaje, ya hicimos toda la institución y podemos decir que efectivamente esta persona no es un consumidor, sino es un ¿qué? Expendedor. ¿Me hago entender, muchachos? Sí. Entonces, vamos a analizar hoy cómo funcionan esos principios y es lo que vamos a abordar en nuestra jornada. Recuerda, lo dijimos la vez pasada, toda la justicia tiene valor y ese valor es una muy buena investigación, muchachos. Si una buena investigación, un abogado se queda cortico. Créanme que sí. Entonces, no sé si estén apuntando, no sé si tengan buena retentiva. El principio de uso, ¿qué es, muchachos? El principio de uso básicamente en el hecho criminal, porque recuerden que estamos partiendo de la criminalística, esto no aplicaría para la investigación, aunque para nosotros pues también aplica porque es el mismo estudio. Siempre utilizarán agentes químicos, mecánicos, físicos, eléctricos o cualquier elemento para hacer la comisión de un delito. No es posible la generación de resultados sin que se conciba, básicamente sin que se realice el evento material. Por ello, la presencia de un objeto, arma, elemento visible o escenas en el crimen debe motivar un interrogante o una inferencia sobre un posible elemento utilizado. Y que por principio de uso debe motivar a una inferencia. Me explico. ¿Cómo se utilizaría? Primer principio. Principio de uso, el cual se caracteriza porque al cometerse un hecho delictuoso, él o los causantes de dicha conducta siempre implementarán el uso de agentes vulnerables para perpetrar sus delitos. Entre estos agentes tenemos los mecánicos, que son aquellos en los cuales se implementará una fuerza para ser utilizados, como lo puede ser un martillo, una cuerda, un cuchillo, un arma de fuego o inclusive las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo que pueda causar un menoscabo en la víctima. Encontrando también los agentes físicos, como lo es el fuego, la electricidad, el calor. Los agentes químicos, como lo son todo tipo de venenos, drogas o sustancias tóxicas. Y por último, encontramos los agentes biológicos, en los cuales se engloban todos aquellos fluidos corporales, virus, microbios, entre otros. Muchachones, ¿cuántos agentes tenemos? 3. ¿Cuáles son? Tres. ¿Cuáles son esos tres? Biológico, Biológico, físicos y Mecánico, químicos. químico y biológico. Ah, mecánicos. físico, Mecánicos y Físicos. al mecánicos. fin, Mecánicos, físicos y Biológicos. biológicos. mecánicos, físicos y biológicos. Es decir, que utilizamos elementos propios de la naturaleza o que utilizamos elementos que hemos generado o básicamente cuerpos y elementos minúsculos. Muchachos, les tengo una pregunta existencial. ¿Ustedes creen que las bacterias saben que nosotros como humanos existimos? Claro. ¿Por qué? La bacteria Porque hacen parte de nosotros también. hace. Porque ¿Cómo cree que una bacteria se ve en este cuerpo? O sea, si usted se fuera bacteria y estuviera dentro de mi cuerpo, ¿cómo vería de grande el cuerpo? Como un planeta, Pues sí. ¿cierto? claro, gigante. Entonces, bases en lo mismo, muchachos. Bases en lo mismo. Usted tiene un montón de probabilidades de encontrar esos tres elementos. Toda la criminalística le da la posibilidad. Miren, lastimosamente a mí el fin de semana el miércoles me robaron la moto en complicidad de alguien de aquí no puedo comentarlo porque están grabando. Entonces ya después les comentaré el hecho cuando se termine la grabación.
Justamente podemos identificar todo el proceso de esta investigación, que se los dejaré para una clase donde no hagamos la grabación, porque pues tiene elementos, materia de prueba, realmente materia de prueba. Y ya tengo mi moto otra vez conmigo. Entonces, sí hay un mundo de posibilidades en el cual usted puede realizar. Me demoré 2 días encontrando mi moto, muchachos. Tenía GPS. No, Relajado, papito. yo vendí todo para poder pagar un apartamento que acabo de comprar. Entonces no tenía GPS, no tenía nada, el carro lo vendí todo. Y pues yo utilizo la moto para viajar. Entonces dejé la moto y cuando a la 1 de la mañana entró una persona a mi casa y se llevó la moto. Al candado y todo lo dañó. Entonces ya después les contaré el caso. Muchachos, en este caso yo tengo elementos mecánicos porque tengo un vehículo que fue hurtado mediante el rompimiento de chapa y mediante el rompimiento de candado, ¿cierto? Entonces tenemos elementos mecánicos. Esta persona fue encontrada mediante videos, entonces tenemos elementos que, los fílmicos, ¿qué serían? ¿Biológicos, físicos o mecánicos? Físicos. ¿Sí? ¿Un video es físico? No, mecánico. Mecánico. No. Queda mecánico digital. Solo que ahora toda esta parte digital es lo que tiene que hacer el cambio que no han querido hacer. Porque esto aparece lo digital como elementos electromagnéticos. Acá. O medios electromagnéticos, como son los CD, las memorias y demás. Entonces, todo esto deberían ya sacarlo por aparte. ¿Sí? Pero como el juez, ¿cómo hay que presentarle las pruebas? ¿En una memoria o en un CD? ¿Sí me hago entender? Es decir, yo al juez no le puedo decir, ya le mando por WhatsApp el video. Ahí hay que presentarlos primeros con un principio, entonces hay que quemar los videos, meterlos en un CD, presentarlos, hacerle cadena custodia al CD, entonces se convierten en elementos básicamente digitales, pero son elementos mecánicos. Entonces, muchachos, basados en esto, nuestros agentes definen qué, muchachos, ¿por qué se llama principio de uso? Porque con ello se cometió el delito, digamos. Es decir, que si yo encuentro un pañal en una escena de homicidio, ¿tendría principio de uso? Podría ser, el asesino anda suelto. ¿Cierto? Y es mayor de edad y no puede hacer continencias. Entonces, así como nuestros presidentes Santos. Muchachos, miren, el principio de uso es lo primero que usted debe hacer. Allá en la cena, trate de no llevarse 25 para hacer esto en su casa, porque si no usted va a tener el estrés que tuve yo cuando trabajaba, que es llevarme el trabajo para la casa y usted no puede hacer ese error. Deje todo en su casa, en su oficina y no se lleve nada para su casa. Este discernimiento le hizo este principio de uso, este sí se utilizó o no se utilizó. Ahora bien, tenemos nuestro segundo principio. Recuerden, primer principio de uso, nuestro segundo principio es el principio de producción. Es decir, cuando una persona utiliza un arma y dispara, se genera un fogonazo. Ese fogonazo genera pólvora precisamente en la mano. ¿Qué hacemos? Papel manila para que la persona así se frote las manos, así haga frotis en sus manos, pues efectivamente el papel manila evita que salga ¿qué, muchachos? Que haya ¿qué? Que haya contaminación con agentes externos. La contaminación la podría hacer con una bolsa, pero ¿por qué no una bolsa y sí un papel manila? Porque uno ve siempre que colocan papel manila. Porque ella ayuda a conservar la, ¿Pero o por sea, qué? la pólvora Bien, en este bien. caso. O la pólvora o cualquier otro elemento que se introduzca en ellas. ¿Pero qué genera el papel manila? Que es diferente a la bolsa, porque yo puedo meterlo en bolsa o en Sí, una pero es que la carpeta. bolsa, porque la bolsa le va a acalorar la mano y la va a hacer sudar. Entonces, ¿cómo Genera, se llama el sudor en un elemento? Contaminación de ¿Cómo? Cuando usted le contaminación. suban las manos y se le ponen arrugaditos, es porque hay mucha que, cuando usted está respirando mucho y está sudando mucho y está haciendo un calorcito, usted empieza a sudar. Eso se llama ¿qué? Hay mucha que. Cuando llueve y sale el sol después y se levanta esa lluvia, usted dice hay mucha que. Bochorno. transpiración. Cuando usted ve que la pared se le Atrás. está filtrando el agua, dice que hay mucha que. Humedad.
Entonces lo que hace el papel manila es evitar la humedad para que la persona, así se frote las manos, no haya ningún tipo de sudor. Entonces el papel manila lo que ayuda es precisamente a quitar eso. Se recomienda 2 precisamente para que la persona no genere calor dentro del papel manila. Ah, Siempre llevar 2 en caso de principios de la producción. humedad produce hongos. Entonces, y básicamente levanta la pólvora de los poros, que es lo que estamos buscando. Ajá. Entonces, esto va a producir necesariamente elementos materiales derivados del uso. Ojo, no la comparen con el principio de intercambio. ¿Sí? No la generen con el principio de intercambio. En este caso, nos están diciendo que si yo llego a utilizar el cuchillo e ingresa al cuerpo, ¿qué voy a buscar, muchachos? Cuchillo. El cuchillo. ¿Pero que ese cuchillo qué? ¿Hizo qué? Corte. Herida. Perfecto. ¿Que generó qué? Que produjo un corte. Si este cuchillo, por ejemplo, que yo tengo que es liso, ingresa en un cuerpo, pero cuando me miran a mí que si yo ya ando con un cuchillo, yo tenía un cuchillo en sierra, este es el cuchillo de producción, este fue el cuchillo que produjo esa herida. No. Si yo llego a disparar un arma, ¿qué voy a buscar en el cuerpo ajeno? Un plomazo, un tiro. ¿Y qué tiene que tener ese tiro? Para decir que sí lo maté yo, porque si no puede ser otra persona, un francotirador de lejos. ¿Qué tiene que tener ese tiro? Pues digamos, las señales particulares de su arma. El sistema de estrías que tiene el arma, ¿cierto? Sí. Entonces yo pido una comparación. Es decir, que si yo tengo un principio de producción, es el resultante, muchachos, de la inferencia por el cual se genera el acto. Me explico. Estamos hablando del principio de producción de venta de estupefacientes. Si yo utilizo ese paquetico de venta de estupefacientes, mi bolsita, y voy y la peso, y esta bolsita pesa 19.2 gramos, ¿puedo meter a la persona presa? No sé en cuánto está el delito. Creo que sí. 20. 20, entonces no, porque le faltan 8. Entonces no hay principio de producción en la venta de estupefacientes. Uso sí hay, porque el señor la llevaba empacada, no la estaba consumiendo, la tenía empacada. Entonces sí hay principio de uso. ¿Qué es lo que no hay principio de producción? Porque yo no puedo culparlo porque él tenga menos de 20 gramos. Me explico. Segundo ejemplo, una persona cae muerta en un restaurante. La persona presenta síntomas de envenenamiento. Acá, ¿cuál sería el principio de producción? Pues toca buscar el veneno. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué lo produjo, cierto? Sí. En ese caso, tendríamos que tomarle muestras ¿a qué? Los alimentos, a la bebida. A este solamente, Y al cuerpo también, a la sangre, al cuerpo también. ¿A qué más? a la boca o qué, ¿Será que a la lengua. busco a la olla donde estaban cocinando? Ah, sí, también. Para ver si era a todos los comensales o si era solo para este, ¿cierto? Ah, sí. Entonces se nos puede determinar que no fue un error, sino fue directamente un homicidio, ¿cierto? Sí. ¿Me hago entender el principio de producción, muchachos? Sí, sí. Vamos a comprenderlo. Principio de producción. Vamos a tratar de comprender En un la poco mejor. utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictivos. Siempre se producen indicios o evidencias materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. Este principio se refiere a que el agente vulnerante puede ser utilizado en diversas formas y al cambiar la forma de uso, los indicios producidos cambian, de tal manera que es posible reproducir la mecánica al análisis detallado de los indicios. Un ejemplo de ello
es el uso de un cuchillo, que puede lesionar al aplicar una mecánica de pistoneo, en el que la punta y el filo producen una lesión punzocortante que presenta mayor profundidad que extensión y permite saber si cuenta con uno o dos filos por los bordes agudos y romos que produce. En la segunda mecánica, la lesión se produce al deslizar el filo del arma sobre la superficie de la piel, produciendo una herida cortante que cuenta con mayor extensión que profundidad, y aunque no permite saber si cuenta con uno o dos filos, sí permite saber la dirección en que se produjo la lesión. El tercer caso corresponde cuando se golpea con el filo y se produce una herida cortocontusa, en donde los bordes se pueden observar al exterior equimóticos y ligeramente inflamados por efecto del golpe, y de los extremos no presentan diferencias morfológicas como en la cortante, pues no hay dirección tangencial en la herida. Si bien, muchachos, nosotros vamos a conocer, acá me le Como quiero, bien es sabido, no existe el crimen perfecto, y por ende, cuando se realiza un hecho criminal, el causante siempre dejará indicios. entonces, muchachos, recuerden siempre a ustedes que precisamente no existe el crimen perfecto y que nosotros, basado en nuestro principio de producción, vamos a buscar ¿qué, muchachos? El elemento con que se ocasionó el hecho. Recuerden esto, que genera o produce. Ojo, algo importante que tener acá en cuenta. No lo vamos a confundir con el principio de intercambio. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre principio de producción y principio de intercambio? Pienso, no sé, hablo por hablar, ¿no? Intercambio es que hubo de parte y parte. Sí, señor. No, es que no se preocupe porque no lo hemos visto. Yo solo quiero saber lo que ustedes opinan sobre eso. Pero sí, principio de intercambio es que principio de intercambio. ¿Y cuál es la diferencia entre principio de producción? Porque en principio de producción también me dice que hay un intercambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién Vamos, inicia? muchachos, yo sé que pueden. Señorita, señor. Me explico, muchachos. Si hay un contacto, hay principio de producción, ¿cierto? Porque demostramos que un carro le produjo eso al otro carro, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo demuestra eso? por la Porque hay un pintura, principio de por qué. el intercambio de pinturas. Me hago entender, una depende de la otra. El principio de producción no depende del principio de intercambio, pero el principio de intercambio sí depende del principio de producción. ¿Me hago entender? A, a ver, No, no sé, le pregunto, sí, porque como que estoy confuso. No se preocupe. La compañera quería preguntar algo, pregunta. no, solamente que no entiendo. No te preocupes. Estamos Estamos como igual, muy estamos perdidos ahí. No se preocupe. A ver, muchachos, miren. Vamos a hacerlo de la forma del carro. Este carro acaba de pasarse un pare y le pegó al otro carro. ¿Podemos demostrar el principio de uso de que estos dos vehículos se utilizaron para el evento? Sí, 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 ¿cierto? claro. Perfecto. sí. Entonces, como hay principio de uso, ¿hay principio de qué? De producción. ¿Por qué? Porque debemos demostrar Por- que este carro le produjo unos daños a este, ¿cierto? Porque si no Sí. le produjo daños, ¿hay demanda? No, Entonces debemos demostrar que este carro sí le produjo daños a este. En ese caso tenemos principio de producción. Entonces, como hay principio de producción, yo debo buscar que hayan ¿qué?
choque, pintura, Y a eso, ¿cómo le hendiduras. llamamos de un lado al otro? Intercambio. 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 Entonces, mire, hasta acá el intercambio depende de la producción, ¿cierto? Ok, Ahora, sí. si estos carros no se tocan, es decir, no hay producción, ¿habría intercambio? No, porque ¿qué No, van no hay a alegar? No, porque no se tocaron, no se tocaron. ¿Me hice entender, Sí. Sí. O sea, compañera? claro, allí sería que, por eso, o sea, ¿me escucha? Sí, señorita. Bueno, o sea que el principio de intercambio sería solo, o sea, la palabra clave sería que haya contacto. Mira, No te escucho, se le literalmente fue. es eso. ¿Me escuchas? ¿Me Que escuchas? haya contacto. Sí, sí, sí. ¿Pero me escuchas? Bien. Me explico. Si hay contacto, su merced, ¿a quién va a demandar? Partamos de acá. Su merced, ¿a quién va a demandar? ¿A quién va a defender? Discúlpeme la pregunta. ¿Al carro 1 o al carro 2? El carro 1. Vamos a hacerlo bien divertido para que lo entendamos. A mí me gusta más que lo entiendan a que lo leamos. No se preocupen. Vamos a utilizar este. Acá hay una línea de pare. Carro 2. Acá hay una línea de pare. El carro 1 omite la señal de pare y choca al carro 2 que iba sobre la vía. ¿Listo? ¿Clara la situación, muchachos? Sí. Sí. Listo, Listo. profe, listo. Perfecto. ¿A quién van a defender ustedes? Al carro Al 2. 1. Alto. 2. No se preocupen. Sí. ¿Quiénes van a defender al 1? Díganme el nombre de las personas que van a defender al 1. Yo. Nombres. Juan Carlos también. Es que yo... Juan Carlos. Juan Carlos. Alejo. Alejo. Don Alejo o Alejo. No somos los mismos. Listo. Lo mismo que sí. ¿Quién van a defender? ¿Alguien más va a defender al 1? Listo. 2. ¿Quién va a defender el 2? Dani. Yo. Uy, lo van a dejar morir al 2, pobrecito. Laura va a yo lo defender al 2. Laura. Erika va a Listo. defender. Erika. ¡Ay, carajo! Eso nos volvió mejor dicho. Y se Solo puso mujeres. bueno. Se puso bueno esto. Alegatos del vehículo Dani. 1. Dani. Dani, defiende al 2, profe. Listo. Vámonos con el 2. Acá lo metemos también. No, yo también soy el 2, en- profe. Disculpe, qué pena, profe. Yo soy el 2 también. El 2. Ahí está el 2. Entonces, muchachos, alegatos del vehículo 1. Los que están defendiendo al vehículo 1 van a culpar al carro 2. ¿Por qué van a culpar al carro 2? ¿Por qué debería pagar el carro 2? Ustedes están defendiendo al carro 1. ¿Por qué el carro 2 debería pagar? Porque se quedó parado en la mitad del cruce. Se quedó mitad en la parada del cruce y en el cruce, todas las señales que están en el cruce, hay aquí una señal, espérenme, pongo aquí está. Hay una señal que es una X, que significa ¿qué? Que no se puede quedar nadie sobre la X. Perfecto, pero resulta que esa X no estaba acá. Obstaculizar. Esa es una señal tácita, muchachos. ¿Y qué es una señal tácita? ¿Qué significa que es tácita? Que no aparece marcada, pero que existe. Se entiende que está. Perfecto. Muy, muy bien. Excelente. Me sorprende. Muy pocas personas lo saben. Felicidades, de verdad. Entonces, esa el profe señal... Diego nos tiene bien dateados. Sí. En este caso, muchachos... Eso es lo que significa no bloquear la intersección. No puede bloquear la intersección nunca. Jamás de los jamás es never in the life. Listo. Sí, entonces este carro se quedó. Lo golpee. Se quedó ahí quieto para que el otro carro lo golpeara. Se generaron unos daños, lo debe pagar el carro 1. Ahora, mis amigos del carro 2, ¿por qué vamos a demandar al carro 1? Porque omitió la señal de pare. Sí. Porque hizo la omisión de señal de pare. Listo. Vamos a empezar los dos a separar las herramientas. Tenemos un arrastre. Señorita, apórtame, claro. ¿Quién dice que
¿Y quién dijo que el vehículo usted dijo en el principio que estaba estacionado o simplemente usted en la imagen de arriba señaló Eso es lo de que nos mostró el que el croquis. vehículo omitió Eso la es lo que señal nos de mostró el pare, croquis. más, exacto, Sí, más no él omitió significa la que el señal de vehículo pare. hubiera, exacto, pero no significa que el vehículo 2 estuviese estacionado, puede que estuviese cruzando en el momento en que el vehículo 1 omite su señal de pare Ojo, Llevaba la vía. acá, y lo golpea. discúlpame algo, voy a sonar muy santandereano y no lo espero, no lo tomes a mal, lo digo con mucho cariño. Mi mamá me dice a mí, bruto pero decidido. Tú en los juicios nunca me utilices la palabra podría, probablemente, porque si tú no tienes la certeza, el juez tampoco tendrá la certeza, por lo tanto el caso se te cae. Ah, bueno, sí, tenerlo presente, gracias. Ok. Acá es, Es si, que por te, eso si la yo hice la embarraste y en el pregunta, proceso es la que sí. embarraste, si en el proceso, discúlpame, si en el proceso tú dijiste, uy, metí una evidencia que era mala, ahora toca defenderla, esa es la evidencia estrella, señor juez. Porque esa evidencia, aunque parezca estúpida, es la que demuestra que, y votamos el cerdo, así usted sepa que se va a morir con esa evidencia, pero con la seguridad de que usted haga que el juez crea en esa evidencia. Por eso le digo, no hay una realidad, existen hipótesis y cada quien presenta una realidad. Si ven que aquí ambos me están presentando una realidad opuesta a la otra, ¿me dice entender, muchachos? Ok, sí, claro, Y sí. aquí sálvese quien pueda. Exacto, en este sí es un sálvese quien pueda, literalmente. Entonces, muchachos, servo probatorio, tenemos acá un vehículo que se produjo lesiones en el frente y en el lateral. En el principio Meduso sí me dice que ambos utilizaron el carro para el evento. Sí, Listo, hay principio de uso. Hay principio de producción para los dos. sí. Acá es donde cambia. Ahí donde cambia la vaina. Perfecto. ¿Quién dijo no? Yo, José Álvaro. ¿Por qué, don José Álvaro? Bien, espero que me diga la respuesta que espero, por favor. Porque solo uno es el que golpea. Bien, bien. Si mi mujer me dice usted me está haciendo infiel, yo no tengo que demostrar la infidelidad, lo tiene que demostrar mi mujer, porque ya la que me está indicando que yo soy infiel. ¿El carro 2 tiene que demostrar que hizo algo? No, el carro que tiene que demostrar que no omitió la señal y que el carro Yo voy 2 caminando. fue el que Dilo. el carro 2 él iba transitando, el carro 1 tiene que demostrar que el carro 2 no estaba cometiendo ninguna infracción. Estaba cometiendo. ¿Entendieron? O sea, ¿Entendieron? que se quedó estacionado ahí. Hasta me podía quedar estacionado ahí si yo quería. ¿Para qué me pegó? Sí, pero demuestre que ese carro que estaba ahí quieto, el otro le pegó. ¿Cómo? Que no hubo desplazamiento de este carro, sino impacto. Es diferente que ambos hagan esto, ¿cierto? Ya es diferente. Ahí cambia todo el dilema. ¿Me hice entender? Sí, Bien, muchachos. Entonces, para uno sí hay principio de uso. Para ambos hay principio de producción. No todas las veces. Entonces, si no hay principio de producción en este caso, ya hasta ahí demandaría. Yo no tendría que demostrar nada, simplemente voy a demostrar daño en patrimonio económico, ya me cambió el delito. Entonces hay principio de producción porque hay un daño en el patrimonio económico. Y como el carro de Juan Cayalejo se va a defender y va a demostrar que este señor venía en movimiento y no que estaba quieto, va a demostrar que las lesiones del carro corresponden efectivamente a un carro que se encuentra en movimiento y no a un carro que se encuentra detenido. ¿Cierto, Juan Cayalejo? Sí, señor. Entonces tiene que tener otro principio de producción al que le dicen ellos. El principio de producción es demostrar que el carro sí se movió y el principio de producción para los del carro 1 es demostrar que el carro estaba quieto. ¿Vieron que no existe una sola realidad? sí. Claro, eso depende de la parte que está. Sí, sí, profe, sí. Entonces, si hay principio de producción, entramos al principio de intercambio. ¿Quién fue el señor Lord del principio de intercambio? El francés, que tiene un Ay. apellido que todo chistoso. Todo como si fuera un sistema de computador. ¿Cómo era que era el apellido? Ya no me acuerdo. Ay. Laura, Pero es Erika, francés, es sálvenos. francés, es francés. Como Renault. No, un Ay, nombre chistoso. Dani. Un apellido, es el apellido.
¡Auxilio! Lockhart. ¿Un Lockhart? ¿Cómo? ¿Quién? Yo no soy. ¿Eres tú? Edmund Lo- Edmund Edmund Lockhart. Lockhart, sí. Muchachos, ese nombre no se les Edmund- olvide, por favor. Si ustedes encuentran un criminalístico, por Dios, y le preguntan a Edmund Lockhart, por favor, no nos haga quedar mal. Entonces, muchachos, el principio de intercambio dice que para que exista el principio de intercambio, el hecho se tuvo que haber consumido, es decir, tendría que haber un principio de producción. Si no existe producción, pues no existe principio de intercambio. Entonces, partiendo de que existe un principio de producción, hay dos elementos. Me refiero, en este caso, hablemos de una puñalada en un brazo. Este es el brazo. Existe una herida. Entonces, ¿qué debemos encontrar en el arma o en la persona que causó la lesión? Fluidos. Sangre. Muestras de sangre, fluidos. Pero venga, muchachos, pregunta. A mí me interesa en este principio de intercambio saber si es la misma forma del cuchillo o es diferente. Ah, no, claro. ¿El intercambio de qué? De fluidos. La herida, o sea, que el cuchillo, pues obviamente case con la herida, o sea, que tenga. Es- Responda. ¿Es necesario eso? Sí, claro, porque si Claro. fue tipo sierra, fue tipo liso, no sé cómo se llama esto. Pero utilicemos entonces lo siguiente. Usted llega a una cena y se encuentra que fue una carnicería donde hay 20 cuchillos y de los 20 cuchillos, 20 están limpios y 5 restantes se encuentran llenos de sangre. ¿Le interesa la forma? Pero igual, los tamaños, claro, los tamaños. claro. Los tamaños todos, No, todos los claro, tamaños hacen algo toca la diferente. forma. En este, ojo, no me unan todo, no me unan todo. Este es un principio diferente, ya vimos el anterior. En ese momento solo está preguntando qué es el intercambio, o sea que si hay rastros de fluido, no importa qué cuchillo es, sino cuáles son los que están con la muestra de fluido. Si encuentra 10 cuchillos, yo me llevo los 10 cuchillos porque si hay fluidos no solamente puede ser la del victimario, pueden ser la de los victimarios. ¿Quién quita que esta persona que cayó muerta tenía un cuchillo y se defendió de 2 personas y alcanzó a coger y la otra persona que se fue cortada porque fueron 2 que lo atacaron, llenó de sangre el lugar? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Entonces, en este caso, el principio de intercambio solo genera la relación que se genera entre lo que sucedió y el elemento que lo ocasionó o los elementos que lo ocasionaron. Me refiero, si hay una persona que acaba de morir por linchamiento, esta persona murió por linchamiento en un aparente caso de hurto. Si esta persona que murió por el linchamiento en el principio, en este caso de hurto, tiene un montón de piedras acá, y nosotros tenemos el video de que hay 3 piedras que le pegan en la cabeza, ¿usted se lleva las 15 piedras? Porque las 15 piedras corresponden al principio de producción. Las 15 piedras pudieron dar del daño, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Usted se lleva las 15 piedras? No, me llevo las 3 que veo en el video. Que tengan que, pero ¿y cómo sabe que son las del video? Tienen que tener Que tenga- intercambio de fluidos. ¿Qué tiene que haber? Díganme qué tiene que haber ustedes. Imagínense en la escena, una persona Pues- le están dando piedra en un aparente caso de hurto. A esa persona, todo el mundo, 20 personas le estaban dando piedra, pero las 20 personas que le estaban dando piedra, de las 20 personas, 16 personas le estaban dando piedra en el cuerpo. Se demuestra que la persona muere a causa de unas 4 piedras en la cabeza. Es lo que genera el deceso. ¿Qué debería encontrar usted? Están contaminadas de sangre Contaminadas en este Cabello. caso no. o de piel. No, tienen, De cabello, Bien. tienen piel, encontramos tienen sangre, pelos. tienen pelos. Ah, Cabello. entonces yo no llevo las 15. Tengo que llevar exactamente las piedras que cumplan con el principio de qué. Intercambio. Y no de producción, porque las 15 piedras De tienen uso. la posibilidad de ser de producción y de uso. Ajá. ¿Me hice entender, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, para que exista un principio, el principio de intercambio solo aplica, según el código del Ministerio Ministerio de Justicia, basado en el código o en el principio de esta vez nos dice que existen solamente estos casos, no existen más. Entonces, así como vimos ahorita
En la parte digital que esta gente no se quiere actualizar, acá dice que no existe más, aunque yo difiero. Dice que primero existe el primer intercambio es entre el autor y la víctima. En ejemplo, es en un caso sexual, la persona deja su semen, pues está precisamente en la persona que acaba de violar. También existe un intercambio que es entre el autor y la escena. En este caso, en un homicida que salió corriendo y dejó la escena, dejó plasmado su huella al salir corriendo. También tenemos un intercambio entre el autor y el medio que utilizó para generar el evento. Es decir, si el señor disparó, ahí nos quedan las huellas. Si el señor apuñaló y sacó el cuchillo, muy probablemente en el cuchillo se encuentre la sangre, a pesar de que él lo limpie, porque muchas veces limpian las hojas. Ahora, muchachos, también existe un principio que es entre el principio y la escena. Recuerden, una cosa es el lugar de los hechos y otra cosa es la escena. En este caso, si lo que hablábamos ahorita, en el caso de las piedras, efectivamente debemos encontrar tal cual fueron utilizadas. Intercambio entre la víctima y el medio empleado. En este caso, siempre va a dejar rastros de uno en el otro. Y también, y por último, medios empleados y la escena. Es decir, el señor deja evento, la víctima deja en la escena y la escena deja elementos. ¿Vieron el lastimoso evento que sucedió en la vereda Portugal? No, no, no. El hijastro mató a la mamá, a la madrastra. No. Van en la vía Portugal, en la vía Profe, qué Portugal. pena. Buenas Señor, noches, mientras que me lo explica, ¿me puede colocar las tres anteriores para tomarle un pantallazo que yo repaso eso? por Gracias. supuesto. En la vía Portugal se encuentra una motocicleta FZ naranja. Esta motocicleta FZ naranja se encuentra literalmente sobre la vía. Se encuentra una chancleta acá, se encuentra otra chancleta acá y se encuentra una camisa de una prenda femenina. Posteriormente, a la parte de abajo del río se encuentra un cadáver semidesnudo de una mujer de 58 años. Se supone que fue, o se presume que fue, se presume que fue el hijo, porque efectivamente el hijo se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con la fallecida la noche anterior. Entonces, principio de autor y la víctima. ¿Qué debo encontrar en la víctima para demostrar el principio de intercambio entre autor y víctima? ¿En ¿Qué su ejemplo o deberían de buscar usted ahí? en lo que titula el violador sexual o el ejemplo que usted está dando? En este Estoy caso que confundido. hablamos de la señora. Ah, ya. Entre el autor y la víctima. Pues, Bueno, si compartieron algún La señora espacio, si fue agredida compartieron sexualmente también. De parte de un Claro. supuesto, usted acaba de llegar a la cena y dice, uy, mire esta señora cómo la dejaron. ¿Será que la señora se intentó defender? claro. Claro. Se ¿Y qué hacen supone, las ¿no? A mujeres menos para de que, defenderse? pero si estaban tomando, uñas. si estaban con bebidas embriagantes, usted no sabe si estaba ya totalmente indefensa, no se sabe, no sé. En ese caso usted está defendiendo a la persona de la moto, ¿cierto? Porque está diciendo que la persona se cayó no porque la persona lo quería matar, sino porque se cayeron efectivamente en la motocicleta por consumir bebidas embriagantes. Entonces, entre el autor y la víctima, ¿qué debe haber para hacer esa relación de que se iban juntos y que estaban tomados los dos? ¿Qué debe haber? Un contacto. Pues se le mira las manos Las a la relaciones, víctima. Sí, raspaduras, o- raspaduras. Ah, ¿ven? Para cada cosita aplica el mismo proceso. En este caso lo decía la compañera. ¿Me decías, compañera Laura? Erika, Sí, se que le miran las Erika, manos a perdón. la víctima. ¿Por qué le Defender, revisa las manos, debe Erika? tener- porque las mujeres presume que ellas se defienden aruñando. Entonces, en las manos, en las uñas deben quedar rastros de que se defendió de la otra persona. Si la persona tiene, la señora murió porque la estaban asfixiando, tiene huellas o básicamente presencia de Ah, bueno. elementos. Bueno, eso es Acá ya otra que cosa, cambia. porque ahí sí quedan marcadas las manos en su cuello, eso es mecánico, ahí sí, porque si no tiene nada en las uñas y estaban compartiendo, venía embriagada, venía dormida, la bajó, no se sabe si la violó, bueno, ya entonces toca empezar a O que al observar qué fue, que al girar se cayó, tenía la camisa floja y al girar por un árbol la camisa y la chancleta se cayeron. hay O se hipótesis, rompió. toca mirar, ¿Quién defiende?
No, no, Ahora, ya muchachos, viendo qué pasa. en ese caso, pues no quiero que cambie la perspectiva, por favor. No cambie la perspectiva de la defensa al muchacho de la moto, por favor, no lo cambie, ¿sí? No lo cambie. Usted está defendiendo, le está haciendo muy bien. Entonces, en este caso, entre el autor y la cena, para los que van a defender a la señora culpando al compañero, al hijastro, ¿qué demostrarían ahí? ¿Qué evidencia deben demostrar para demostrar que no fue una caída de moto, sino efectivamente un... ¿Qué colocarían ahí? Compañeros. Pero miraríamos si hubo principio de intercambio. Perfecto. En este caso estamos entre el autor y la cena. ¿Qué buscaría usted del autor en el autor? ¿Qué buscaría usted en el autor? Que la escena, perdón, ¿qué buscaría en la cena que haya generado el autor? Algún tipo de ¿El huella. intercambio? Perfecto. ¿Y cuál sería el intercambio? Las manos de la Las señora, o huellas sea, de al las momento de defenderse. Las manos en el manos barro, de él en puede el ser. el cuello de ella también podría ser. En el También cuello de tocaría ella, el mirar, tamaño de digamos, las manos. Pero ojo, aquí no estamos hablando sí, de la víctima. Aquí es que estamos hablando, apreciada. Del de la escena. hijastro. Entre el hijastro y la escena. ¿Qué debo buscar yo entre el hijastro y la escena? Pero, bueno, yo, por ejemplo, podría, usted me dijo que fuera el abogado del diablo. Yo podría Defiéndalo, decir, sí, perfecto. En ese caso, yo ¿usted qué debe puedo decir demostrar? que Bien. yo voy a decir que si ella tiene huellas voy a abogado del diablo. Ella Sí, tiene sí, bien pueda. huellas en su cuello. Ah, sí, pero era que los dos tenían una relación Sí. oculta y entonces venían embriagados y tuvieron no fue forcejeo, sino que se pasaron y se murieron porque estaban haciendo un acto sexuales que les gustaba apretarse el cuello. Eso, Y justo en el borde se ven estoy suponiendo, justo en el borde usted va a buscar aquí unas huellas, ¿cierto? ¿Unas huellas de qué? De que se cayeron, no de que él la empujó. sí. Entonces puede ser ¿Y puestas, acá por qué va a ejemplo, las encontrar rodillas. entonces? Si se cayeron, va a encontrar aquí la caída de las personas cuando intentaron pararse. Pero ojo, no estoy buscando Claro. en el autor, no estoy buscando en el autor, estoy buscando en la escena. ¿Qué hay Y en en la la escena Huellas que víctima. de demuestre que arrastre. arrastre? Si fue un homicidio, de un arrastre, ¿cierto? Un lugar donde hubo una Ajá. pelea. Acá el barro debe estar movido, ¿cierto? La maleza debe estar Sí. grande, porque si la persona cayó y no hubo pelea, ¿cómo está la maleza? ¿Normal? Pues paraditos, sí. Al lado, ¿cierto? Pero si hubo una pelea, la persona movió las manos alrededor de él, no va a estar la maleza normal. Si ve que ambos tienen la misma posibilidad de defender el mismo elemento con el mismo principio, ahora, aquí es donde cambia. Entre el autor y el medio empleado. En este caso, el medio empleado para las personas que están defendiendo a la señora María. ¿Cuál fue el medio empleado? La escena. Mecánico que le ¿Qué apretó el sería? cuello. ¿Asfixia qué? Asfixia Mecánica. mecánica. Entonces, ¿con las qué? Con las manos. Con las Con las manos. manos. Entonces, ¿qué tiene que buscar en el medio empleado que efectivamente sea el tamaño y que las marcas correspondan al tamaño de las manos del personaje? El tamaño En de los este caso, hematomas generados coincidan. coincidan con el tamaño de las manos de la víctima, del victimario, victimario. ¿cómo se dice? Y el compañero abogado del diablo, ¿qué Exacto. vamos a buscar nosotros? ¿Qué voy a buscar? Pues nada, que yo digo que ellos tenían una relación y que estaban teniendo esos juegos sexuales de ahora, de ahogamiento, Bruscos. que les gustaba eso. Esa gente que le gusta eso, sí. Tocaría que Sí, tener Masoquismo. Masoquismo. esa relación. Eso. porque eso hubo una vez de un actor que murió por esas cosas y le estaban echando la culpa al otro personaje de este tema y descubrieron que les gustaba casi hasta que se mató el man, ¿no? Sí, ¿no? Hasta que se mató, O sea, murió. llegó y se fue. Entonces, muchachos, acá, en el medio empleado es básicamente, si el compañero está diciendo que esas personas cayeron, yo lo que debo buscar es diferente. Si la persona si la persona me están diciendo ustedes que la persona la asfixió, toda la presión está sobre la espalda, ¿cierto?
todos los barros y Sí. todo el cuerpo trasero. Pero si la persona iba cayendo, ¿está igual de embarrado por la espalda o en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Todo el ¿Me cuerpo, hice claro. entender? A lo que va rodando. ¿Me hice entender la diferencia de los dos puntos? Claro, unos tienen que buscar ciertos Lo que usted materiales está probatorios, defendiendo. los otros otros. Sí. Exacto, usted, mire que estamos hablando de la misma escena, ya nos estamos viendo de puntos diferentes. Eso es lo que me gusta. En este caso, principio entre la víctima y la escena. Decíamos lo mismo de acá. Encontramos entre el autor y el medio empleado. Resulta que la víctima cayó. ¿Qué vamos a encontrar? Pues los Compañeros, pantalones rotos. los que están defendiendo a la compañera María, a la señora María. Entre la víctima y la escena, ¿qué deberíamos encontrar? Se me fueron. Pantalones rotos, zapatos por allá botados, la moto, pedazos de moto por todo lado, maleza caída. Tendríamos, pero ojo, ¿qué tiene la víctima? ¿Qué deja la víctima en la escena? Ellos la tienen muy fácil. Acá está Todo lo que fácil. se, ¿Las sandalias? Erika, todo lo que se ¿Las sandalias? desprenda en la caída o en el desplazamiento del arrastre o de ese movimiento. Puede ser compañero, partes de Pues de la eso piel quería o también ver si. Ahí tocaría mirar si de pronto también la motocicleta sufre no, la motocicleta quedó parada algunos afuera, daños. paradita. Ah, Bueno, y si, La pararon. Ay, Alguien y la si ella paró. cae, descartar que fue ella de moto, porque si la moto está levantada y no tiene ningún Rastro de daño, caída. entonces rastro de no sé, ya se difiere que no se cayeron de la moto. Pero si abajo llegó que había alguien y un la río. paró, porque cuando llegó el primer respondiente no sabemos si alguien había parado la moto y dijo, uy, se cayó alguien, vamos a pararle la moto. Porque eso no está No, escrito. pero también si estaba muy indispuesta, o sea, demasiado tomada, demasiado Y se fue a pasada de bajar y se alcohol. cayó. Por eso, No, porque se cayó ahí, por sola, ejemplo, no hay, como va un borracho, O se se botó. se cayó. O se se quitó cayó. los O se botó. zapatos, sí, se quitó los zapatos y se fue barranco abajo. Pero miren acá la diferencia. Me explico. Colóquese en la posición de pero una si persona ella que va en está. la motocicleta y se cae, tendría que tener un golpe en, digamos, una cráneoencefálico, o sea, un golpe. Perfecto, pero espera. ¿Tú a quién estás defendiendo? No, pues estamos analizando la víctima en la escena, Pero diciendo quiero que lo, ella se quiero que lo hagamos desde la Eh. defensa. Quiero que lo hagamos desde la defensa. Las personas que están defendiendo a la mujer en caso de un posible intento de abuso y un homicidio como feminicidio, ¿vale? En este caso, si esta persona, pónganse en situación, si esta persona la están asfixiando y no puede contra la persona, ¿qué va a hacer cuando se está asfixiando? ¿Qué hace la persona con los pies? Patalea. Entonces la Vamos a ver víctima todo. deja en la escena huellas de arrastre de barro. ¿Cierto? Sí, ¿Y las manos las Bueno, deja quietas? no, trata de aruñarlo, tratará de Profe. quitarlo de encima. ¿Y dónde va a Profe. estar ¿Y dónde va a estar, señor? Una pregunta, esto no lo sé. Cuando una persona está demasiado indispuesta, o sea, está perdida en el alcohol o en las drogas, hablamos del alcohol, esto también patalea cuando muere, cuando está muriendo, cuando están asfixiando. Lo que pasa es que yo no he estado borracho nunca, no sé. No, pero o sea, con el estudio, o sea, con lo que usted, con conocimientos que usted tiene. Ah, sí, en ese caso, pues borrachos, lo que pasa es que borracho hay, dependiendo mucho del grado. Si su merced me dice borracho, la pérdida de conciencia, claramente Sí, existe No, un no va a pequeño, patalear. una pequeña pataleada mínima de como de, o sea, el automatismo de hacer algo, pero si es de la persona que ya está en la mesa botada, la pueden matar sin que ponga resistencia. Bueno, Claro. entonces ahí está. En ese caso, pues hay que determinar el grado de alcohol en que iba la persona. Tiene toda la razón.
¿Usted a quién está defendiendo? No, yo a ambos. Soy el diablo y la otra Ay, parte. No, las dos, las dos, las dos. Las dos bien, partes, las dos bien, partes. bien, bien. No, me ¿Por encanta qué? que tomen Porque es que posición, uno, me encanta. profe, dependiendo para donde usted esté, también tiene que pensar como la otra persona. Como Yo actuaron le los diría dos. que no. Mire, si usted me permite a mí, yo le diría que no. Pero, Porque si usted se prepara, pero para, le, pero le para yo explico, desvirtuarle, pero, profe, para yo desvirtuarle algo, yo también tengo, él se me va a ir por este lado, entonces yo le voy a sacar esto. Yo le voy a hacer esto, porque esa es mi estrategia, ¿no? Eso es una sí, estrategia. señor, total, total, tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que, me explico. Pero trato de darle una respuesta inteligente para esa muy buena pregunta. Que no quiero salir con un chorro de babas. En el fútbol, la mejor defensa es el ataque. Sí, Y si yo le hago 2 goles, usted tiene que salir a atacar y tiene un equipo defensivo, ¿me puede ganar? Sí, también. Si tiene un equipo, 5 defensas atrás, 3 volantes de recuperación y 2 delanteros, porque usted quiere jugar al contragolpe, y yo le hago a usted 2 goles en el primer tiempo, ¿qué tiene que hacer en el segundo tiempo? cambiar la estrategia, cambiar el equipo, las posiciones. En cambio, si usted ya lleva un sistema de juego definido de ataque y de solo ataque, y le hace 2 goles, ya saben que se le van a venir a atacar y usted sigue con sistema de juego. Para mí el mejor sistema de juego es un ataque efectivo, un ataque en tamaño. En ese caso, entiendo que sea mejor o sea diferente. En la criminalística, yo trato de no tomar tanto en cuenta lo que están haciendo los demás, sino crear un acervo probatorio muy sólido que nadie me lo pueda tumbar. Me explico. Acabo un caso muy famoso en Bucaramanga, donde una persona le dio una puñalada a la otra persona y cuando la persona estaba a punto de caerse, le cogió la mano al cuchillo y se la clavó en el corazón. ¿Estamos hablando de un doble homicidio o estamos hablando de un homicidio y un suicidio? De los dos, un homicidio y un suicidio. Un homicidio y un suicidio, ¿cierto? Sí. Ahora viene la situación. Viene la situación. Tenemos 2 abogados. Un abogado dice que lo va a demandar porque la otra persona, con las pocas fuerzas que tenía, logró arrebatarle el cuchillo y aunque la otra persona opuso después de defensa, le alcanzó a impactar el corazón. A mí no me interesa lo que diga la otra persona. A mí solo me interesa que voy a demostrar que esa persona tuvo la fuerza suficiente para clavarle el cuchillo en el corazón. Si la otra persona dijo que fue que se cayó, que hizo, demuéstremelo usted a mí. Yo ya tengo demostrado de que sí fue así. ¿Me hago entender, compañero? Usted toma su parte y listo. Sí, profe, sí. Aquí no cambia nunca. Vuelvo y le digo, somos brutos pero decididos. Espero lo tomen de buena forma, por favor. ¿Por qué, muchachos? Porque es que yo sé que van a presentar. Lo que pasa es que al principio, ya cuando veamos la parte judicial, van a entender que no se pueden sacar cartas debajo de la manga. A usted le presentan la evidencia que va a presentar el otro. Pero usted ya tiene montado su caso. Solo que cuando ya monte su caso, va a intentar tumbar el otro. ¿Me hago entender? Sí. Porque mi caso es tumbar al otro. En Sí, este porque caso, usted dijo que muchachos, usted siempre ha dicho que usted no puede salir con una prueba por allá al final, porque el otro tiene que saber lo que usted va a mostrar. literalmente, ya no, ya sobre la evidencia de la evidencia reina o de la prueba reina se acabó hace rato. Me está Qué preguntando el virtual, coordinador Dieguito que cómo la estamos pasando, diciendo que la estamos pasando bueno. Ahí nos está dando fotos que está conectado Dieguito. Dieguito, buenas noches, man. Un saludo para usted. Qué bueno saber que está por acá. Intercambio entre la víctima y el medio empleado. Ojo, acá hablamos entre la víctima. En el caso del compañero que está diciendo que se cayó la persona sola en unos juegos, ¿qué va a encontrar usted? Nada de violencia. Bueno, pero sí pudo haber violencia. Si hay violencia Sí, porque si en la les gustaban esos caída, juegos sexuales bruscos, no, y pero bruscos que ¿cómo hay unos cayó la que se dan persona? hasta Pero juguete. ¿cómo cayó la persona? Si se rodó, Pues lo que yo se decía, ahí embarró, tendría que un golpe encefálico por algún lado. ¿El pasto qué hace el pasto? se abre, se aplasta. Sí, pero no, ¿qué le hace?
¿Alguna vez han corrido en pantaloneta por el pasto? ¿Han jugado futbolito? Él Pues eso raya, deja ¿no? también el... Corta, el botón Sí. nariza. ¿Cierto? Generaliza o corta. Ahora imagínese un cuerpo que va inerte y que va cayendo por el pasto. ¿Será que el pasto lo alcanza a cortar? Debe Claro que ser, sí. debe tener. ¿Será que hay un arrastre vegetal? Sí, Claro claro, que debe sí. tener De en su pronto ya ropa. arrastre, pero que lo corte no. Pero ahora, si no hay arrastre vegetal, porque la persona recuerde que cayó sin camisa, compañero, la camisa quedó acá arriba, mire, esta es la camisa. Es decir, que la persona alcanzó a bajar unos metros sin camisa. Si el compañero me dice que se cayó, en ese cuerpo si hay raspaduras, si hay golpes, si hay hematomas, si hay corte por pasto y hay pasto acá encima. Pero si No, pues el compañero la bajó y la ultrajó acá abajo, no puede haber eso. ¿Me hago entender? yo me he metido por Sí, rastrojos claro. que el pasto corta. Pasto Señor, grande, grueso, y que yo me he metido por rastrojos que el pasto me corta. ¿cierto? Le deja Que cuando hay unas hay cositas cierto tipo ricas. de pasto corta, o sea, pareciera que fuera muy débil, muy endeble, pero el filo lo tiene. Y más Y cuando cuando tiene uno semilla corre, o tiene lariza. Eso corta. Quizás no corte como un cuchillo, pero sí aruña, deja el rastro de una sí, cuando cortada uno juega mínima. futbolito y llega a la casa, se encuentra los pequeños aruñetazos pequeñitos. Cuando es grama natural. Ahora, muchachos, entre el medio empleado en la escena, entre el medio empleado y la escena, ¿qué debo encontrar en el medio empleado? Si fueron las manos, ¿qué debo encontrar, compañeros? ¿Qué debo buscar en las manos de la persona? ¿De la víctima o el Pero victimario? de la víctima o... Mire, medio Exacto, eso. empleado. Pues del Donde, victimario será. donde reposó el arma En este que se caso utilizó. fue una asfixia. Ahogamiento pues. Entonces, ¿dónde Asfixia estuvieron esas mecánica. manos antes de y Ah, después ¿sí o de? no? Esas manos deberían estar por acá porque la persona se movía y él estando encima no creo que estuviera haciendo así. En algún momento colocó las manos a los laterales cuando se caía, ¿cierto? Él intentaba hacer fuerza, entonces las rodillas también deben estar acá marcadas, ¿sí o no? Acá Sí. deben haber Sí. signos de que la persona se estaba moviendo. Acá deben haber manitos. En todo este lugar deben haber manitos porque esta persona estaba haciendo este movimiento y esta persona que estaba acá, cada que se movía, colocaba las manos enfrente para no caerse. ¿Me hice entender el principio de intercambio, muchachos? Sí. Es una relación de los Sí, distintos perfecto. componentes y factores que intervienen en la situación. Pero muchachos, Escena, victimario, víctima. sí señor, siga. Sí, es esa relación que se da, que tenemos que desde el punto de observación, tanto lo que se va a investigar o el primer Responsable o respondiente. no, responsable, el delito que se vaya a investigar, cómo se relaciona con todo alrededor de quienes Literalmente. participaron, dónde Yo les digo, empezó. muchachos, paso a paso, lo que está diciendo el compañero, así, paso a paso, tal cual aplique esto en cada una. Por eso les decía, así tal cual lo pide el manual, así tal cual lo hacemos nosotros. Me explico. Perdón, voy a traer agüita. Un segundito, traigo agüita. Tercer principio, principio de intercambio o de locar. Siempre que dos objetos entren en contacto, transfieren parte del material que incorporan entre ellos durante la comisión de un hecho ilícito debido a la dinámica del suceso. Siempre va a existir un intercambio de indicios de diferente variedad morfológica entre la víctima, el victimario o el lugar de los hechos. Esto debido a que durante la comisión, producción, manipulación o intervención en un hecho criminal, el autor siempre va a dejar algo y se lleva algo del escenario. Esto ya sea de manera consciente o inconsciente. Ejemplificando el caso de una violación. Cuando la víctima trata de repeler la agresión,
forcejea con el causante, formándose este intercambio de manera en que la víctima, al defenderse, araña a su agresor, causándole lesiones y trayendo la víctima consigo indicio del victimario en los lechos iguales, como producto de su acción. Y también quedarán señales del agresor sobre la víctima, como lo pueden ser una diversidad de fluidos corporales. El intercambio entre el causante y el lugar de los hechos se da de manera más simple, debido a que él o los causantes, de manera accidental o imprudencial, pueden dejar alguna huella o rastro en la zona del suceso, como lo puede ser una huella dactilar, una mancha de sangre. Estas son algunas de las maneras de generarse este principio. El objetivo del investigador de la escena del crimen es reconocer, documentar y recolectar evidencia desde la escena de un crimen y de algo o de alguien que tenga en contacto con la escena del crimen. Resolver el crimen es entonces dependiente de la habilidad de los investigadores para juntar todas las piezas de evidencia. Entonces, muchachones, ¿cómo podríamos describir el principio de intercambio? La dinámica que se da entre todo lo que interviene en esa agresión o en ese delito. Entonces podríamos decir que existe un triángulo y que este triángulo se compone por ¿quiénes, compañeros? Víctima, Dejemos solo a las victimario. mujeres. Dejemos a las mujeres en este momento. A ver qué nos dicen. Sería víctima, victimario y el, ¿cómo se dice? Como El quieras del decirlo. intercambio. Es que no sé, ayúdeme, usted es el profe. No, te estoy preguntando. Víctima, victimario y el investigador. ¿El investigador? No, y la escena. Víctima, victimario y investigador. ¿Investigador? No, y la escena, escena. escena. Ah, ok. Es decir, que si yo estoy en un evento, acabo de matar a alguien, la persona me corta, yo voy sangrando y llego a mi casa y mis vecinos me ven que entro muy sangrado y llaman a la policía. ¿Esa sangre allá no tiene nada que ver con este triángulo? ¿La sangre de dónde, profe? Me Sí, explico claro, sí nuevamente. tiene que ver. Sí Yo tendría estoy en que una ver, pelea. entonces sería la escena. Regálame un segundito, por favor, explico nuevamente el ejemplo para que lo entiendan todos. Yo estoy en una pelea en una calle. Acabé de ganar la pelea. Yo llegué a mi casa todo sangrado, vuelto nada. Gané la pelea, pero llegué sangrado. La policía llama y me ve que estoy sangrado, pero yo estoy lejos donde fue la pelea. Donde la policía me coja, ¿eso es escena? No, pero sí hace No. parte del intercambio. Sí hace parte del Sí, porque la principio de escena es intercambio. donde suceden los hechos. Y el otro, el más grande, se llama ¿cómo? Llama principio de Escena de- intercambio. ¿Qué? No, él está hablando de donde sucedieron los hechos. Principio de producción. Uno es Principio no, de no, producción. él está hablando Escenario, el lugar. el escena. No, Ustedes me están hablando de la escena, de una cosita así de Sí. chiquitica. Yo estoy hablando de el todo. otro. O sea, el medio ambiente, el lugar. No, eso tiene un nombre. Allá le Ya dio lo un sabemos. nombre. Allá le dio a una letra, L. ¿Lugar de los hechos? Lu- Esa vaina. Es lo que sucede entre una víctima. Es cuando ustedes hablen del principio de intercambio, ustedes van a decir que es un triángulo formado entre tres elementos, entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Que todo lo que suceda entre víctima, victimario y lugar de los hechos se deben comunicar entre sí. Es decir, que siempre van a encontrar unos rastros del otro en el otro. Uno ¿Me dicen conlleva al entender, otro. muchachos? Total. Eso es técnico, pero analizándolo más profundo desde un punto profesional, eso obedece hasta de termodinámica y física de partículas, porque es ¿Cierto? lógico. Sí, ahí hay mucha lógica, pero entonces es un procedimiento técnico
donde inclusive si hay un profesional por ahí que sepa de toda esa termodinámica y de huellas y del espacio, y eso hasta fórmulas matemáticas debe haber para eso. Los hay. El- A mí me Electricidad. encanta esto. Por eso les digo, muchachos, miren, yo soy de los que cobra por darle valor probatorio. ¿Sí? Es decir, a mí me llegan y me dicen, Carlos, mire, ¿usted qué considera? ¿Esta prueba nos sirve o no nos sirve? Eso es darle valor probatorio a algo. Que a usted le pregunten, ¿sirve o no sirve? Es que ustedes están diciendo, ¿eso tiene valor o no tiene valor probatorio? Usted cobra por eso. Pero tiene que ser bueno para cobrar por eso. ¿Me hago entender? O sea, usted lo consultan para Sí, a mí me dice, decir si Carlos, la... mire, tengo un accidente y está el croquis que me están del policía. De una vez la policía, la parte de defensa dice, uy, tenemos un croquis. Tenemos un elemento materia de prueba. Y si yo demuestro que el croquis quedó 1 centímetro mal, ¿le sirve como prueba? ¿Para la defensa o para qué? Sí, claro. ¿Para tumbar para la Obvio, fiscalía. un centímetro en parámetros claro, resulta sí, siendo afectando. En Entonces parámetros, le ayudó fue la persona que accidentó, un no al otro. milímetro. Bueno, aquí porque se toma en medidas de metro, pero inclusive hasta 1 milímetro puede afectar. Tal cual. Todo. ¿Me hago entender el principio de intercambio, muchachos? Llegamos al bonito. Este no tiene explicación. Por el nombre se entiende. Principio de correspondencia de características. Defíname el principio de correspondencia de características. Que las huellas tienen que coincidir con el arma o con Con el el elemento objeto. que, acá lo tenemos, con el elemento que generó que, ¿el qué? Principio de producción. ¿Qué producción? producción. Entonces, este realmente no hay que explicarlo, muchachos. Es que simplemente coincida con el elemento. Acá sí lo que nos decía otra la compañera, que el cuchillo es de sierra. Ah, acá sí nos interesa eso. Acá sí Lo analizamos agarraron a cada muela y a cosita. juguete. A Ah, muela y a juguete es el que lo prendieron. y a este, mire, pobrecito. ¿Corresponde o no corresponde? Sí, le pasaron por pues encima. sí, habrá que tomar la medida, la foto y hacer el El sobrepolar. correspondiente. Cuarto principio. Principio de Correspondencia correspondencia de de características. características. Me Este se encanta. presenta cuando un agente vulnerante deja impresas sus características sobre el cuerpo en el cual impacta o se superpone. Como ejemplo de esta correspondencia es cuando un vehículo impacta en contra de un poste. Las particularidades del poste quedarán impresas sobre la parte del auto que tuvo contacto contra dicho objeto. En la actualidad, el maltrato infantil se ha incrementado en los últimos años, encontrando estas características en los niños que lo han padecido, cuando los tutores o cuidadores de estos menores le causan quemaduras con la plancha, dejando impresa la forma del agente sobre la anatomía del menor. La marca de una cuerda dejará impresa sus características sobre el cuello de un sujeto que se suicidó. Entonces, muchachos, ¿cómo definirían ustedes el principio de características? De correspondencia de características. Es la impresión con la que usted comete o se choca, ¿sí? A mí por trabajo, que yo trabajo en la parte vial sobre todo, que es mi fuerte o mi principal función, me genera o me permite poder trabajar este principio, que es el que más yo me guío o el que más uso le doy. ¿Por qué en el accidente de tránsito es el que más le debo generar? Porque sean daños materiales o daños físicos, lesiones, siempre va a haber una característica de la gente que comete ese daño, esa lesión en caso de una persona o el daño en el caso de algo material. Pero eso no sería el principio de intercambio. Sí, lo que pasa es que si está perdón, ¿no? Pero lo que usted va a buscar ahí, ¿por qué le agrada eso? Es porque, por ejemplo, unas huellas
de una marcación de unas llantas no son iguales a las otras. ¿Por qué? Porque un carro puede tener un labrado diferente al otro vehículo. Entonces usted se vaya a demostrar que eso no corresponde a lo que están hablando ahí. Muy bien, miren, muchachos, me voy a explicar lo siguiente. Hay un vehículo que se detuvo porque le acabaron de gritar que acabó de atropellar a una persona que quedó sobre el pavimento. La persona se Ajá. desplazaba como peatón y tiene estas características. Cuando se hizo la investigación, se demostró que la llanta delantera y las 4 llantas traseras, cada una tenía un labrado diferente, significa que eran 4 marcas diferentes. ¿Cambia el accidente si la llanta que le pasa es la delantera? ¿O cambia si le pasa si es la trasera? ¿O cambia si le pasa la de adentro? Claro, porque si usted está diciendo que las 4 llantas son diferentes, de diferente marca, diferente labrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted puede demostrar si fue ese vehículo o no fue ese vehículo el que le pudo ocasionar la muerte. Pero también viene tiempo y espacio también que va haciendo el recorrido de una llanta. Es decir, que si esta persona iba pasando y el carro la atropella, es diferente a que esta persona se le lance el carro, ¿cierto? Claro, porque es que si él se le lanza el carro, La persona chocó el carro. La persona choca el carro y evidentemente él no va a quedar primero creo que lo revisan si hay un aplastamiento o si es un choque, porque son totalmente diferentes las heridas con que comienza ya la muerte, algo así, ¿no? Algo así he leído. Exacto, me explico, compañero. Mire, es diferente a que yo venga y me atropelle una persona que está delante de mi carro a que básicamente una persona se lance contra mi carro. Acá pago yo, acá me paga él. Entonces, si a mí me contrata la familia y yo logro demostrar que esta es la llanta delantera, pues voy a hacer que él me pague. Pero si yo como abogado veo que esta persona se lanzó en contra de la llanta, pues yo no demando, porque voy a perder. ¿Me hago entender, Bueno, muchachos? ahí podemos llamar al diablo también. Sí, no, literalmente sí. Ahora, muchachones, principio de reconstrucción, es decir, que todo hecho o todo elemento se deberá poder reconstruir. Si no se puede reconstruir, el elemento no existió. Es decir, me explico. ¿Qué generó esta lesión en la cabeza? ¿Un machetazo? Empecemos. Un machetazo fue esto, ¿cierto? Parece ser porque tiene como una herida ahí Hay un corte largo. longitudinal. Sí, ¿Todos de acuerdo? Pues Para mí no, la piedra que está no lo veo, como- no lo veo como, tiene como ranuras. la tajada de piel, Para mí como fue la cuando usted piedra. taja. La La Más bien piedra. la piedra. piedra que en el centro se ve la morfología de la piedra más bien. Como A mí más está ¿Qué entre la opinan, piedra y la chicas? Tal madera. vez para mí. El arroz, el La bolillo piedra no, es- el palo que está sí, abajo. es que la macheta deja el corte, el navajazo. El corte Puede ser un martillo, Exacto. pero no de punta, sino acostado. también. También O podría sea, por la ser. se patica. nota que en la parte central de la herida es donde entró, sí, La fuerza. entró la fuerza y se desplazó como una especie de elemento cortante. Entonces no pudo ser un batazo. No. No, porque tiene como una Aparte de eso profundidad y deja el chichón, ¿no? Es No. decir, muchachos, ¿podemos Pero- reconstruir la escena? Sí, Sí, yo podría creo que ser, sí. 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 Usted tiene Dándole 4 a un- elementos. Usted tiene 5 elementos. No. Dándole no. Ustedes son los que me están diciendo. Tienen 5 elementos y tienen que demostrarle al juez con qué se hizo. Pues la rama no me la llevo. El Ah. martillo quizás tampoco. Me quedo con No, el bate pero y se la puede hacer piedra la y busco No. los. Pero se puede hacer, No me Lo se pueden puede hacer la llegar. A mí no me pueden reconstrucción. llegar. Ustedes, el juez, no me pueden decir, juez, ¿usted qué le parece? ¿Fue con el martillo o fue con la piedra? ¿Qué cree usted? No, usted no puede decir eso allá. usted- ¿Entendió? pero usted puede hacer la reconstrucción, Oiga, usted lo que puede hacer pasa la es que toca hacer reconstrucción una del prueba. hecho. Toca hacer una prueba con algo similar, ¿no? Entonces, Claro, muchachos, una ese cabeza de principio de marrano. corrupción,
Ah, ya cambia, ya que usted pague ya es diferente. El problema es encontrar quién le paga para eso. Pues primero que todo hay que mirar con qué, o sea, cuáles de los objetos que están ahí está contaminado con sangre y Eso. restos de cuero cabelludo. ¿Sí o no? Entonces, muy Exacto. bien, compañero. En esencia, hay que identificar el elemento que se utiliza, pero no solamente cómo se utilizó, sino que efectivamente será exactamente el elemento que generó el daño. Exactamente para poder reconstruirlo. Porque si usted lo reconstruye y da otra respuesta, pues no fue el elemento que utilizó. Quinto principio, principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Este quinto principio va a venir a tomar cada uno de los resultados de los 4 anteriores para poder hacer una reconstrucción que logre acercándose más a conocer lo que en realidad sucedió, recreando una dinámica de hechos que nos acerque a conocer de manera precisa las actividades de lo que pudo haber ocurrido y dio como desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga. Dentro del abordaje de estos principios utilizados en la criminalística durante una investigación, se debe de tomar en cuenta que los principios antes mencionados son utilizados primordialmente en el lugar del suceso, ya que es la fuente indiciaria primaria, nos dará las primeras manifestaciones de que en realidad ahí sucedió algo. En cuanto a los 2 primeros principios restantes, estos serán analizados dentro de los diferentes laboratorios a los cuales sean remitidos los indicios para posteriormente convertirse en una evidencia irrefutable durante las diferentes... Si se refuta, no nos sirvió. Si se puede llegar a dudar, ya no nos sirve. Entonces, muchachos, en el principio de reconstrucción de los hechos nos define efectivamente que las personas, o que todo investigador debe procurar algo, definir entre todo el montón de armas o todo el montón de elementos, decretar cuál es el principio que puede hacer la reconstrucción. Hablábamos ahorita del caso de los cuchillos. ¿Se acuerdan los cuchillos en la carnicería? Sí. Teníamos 5 cuchillos que habían sido utilizados. ¿Por qué? Porque tenían fluido. ¿Sí? Y de esos 5 cuchillos que usted generó, hizo el análisis del cuerpo y encontró que en ese brazo que había sido lastimado, se encontró que efectivamente el corte presentaba una irregularidad. Era el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Usted dice, pero si usted le lleva al juez y le dice, señor juez, ¿usted cuál considera que fue? Ya se le cayó el caso. Volvemos al... al... que demostrar soy yo. Señor, exactamente. Su merced es el que tiene que demostrar efectivamente su realidad, su hipótesis. Y usted es el que le dice, señor juez, de estos cuchillos, este fue el que se utilizó. ¿Se acuerdan de nuestra primera clase que yo les hablé el caso de Julio César? Que Julio César era... bueno, les explico rapidito. A Julio César lo mataron porque estaba tomando muy decisiones en Roma. Al generar muy malas decisiones en Roma, el Congreso, todos llevaron puñaladas y le pegaron 32 puñaladas. Pero las 32 puñaladas que recibió, solo una fue letal, la del corazón. ¿Cómo se encontró cuál fue la persona? Porque los 32 personas tuvieron que entregar el cuchillo y se demostró tanatológicamente que una puñalada de las 32 que recibió, solo una lo mató. En este caso, se utilizaron 5 cuchillos y uno fue el elemento. Ahora, muchachos, principio de probabilidad. Profe, ¿cuál fue el término que utilizó? ¿Que se demostró taraqueque? Señor. Utilizó un término para definir que se demostró, un término que utilizó más allá de toda duda razonable. Pero así no lo dijo con otro... para demostrar. Señor. Pero lo dijo como que tarato... Sí, ¿cómo es? Tanatológicamente. Tanatológica. Okay. Tanato, muerto, lógica, estudio. Estudio de la muerte.
Anatológica, ok, gracias. Aquí lo voy a apuntar. A mí todos me hablando, vuelvo y les decía, como le decía la compañera la clase pasada, si en algún momento me sienten rápido, me dicen y yo me le bajo, no hay problema, me gusta. La reconstrucción de los fenómenos, muchachos, y de ciertos hechos, básicamente deben de tener el grado de probabilidad, no simplemente una probabilidad. Esto fue lo que sucedió, nunca lo diga. Usted no tiene una verdad absoluta, tiene una verdad. Así como usted tiene una verdad, la otra persona, es decir, la defensa, tiene otra verdad. Mantenga su verdad, pero no crea que es una verdad absoluta. Usted tiene que tener la pequeña probabilidad de que en algún momento eso va a fallar. Principio de probabilidad. Pero La demostrabilidad. reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podrá decir, esto sucedió exactamente así. A pesar de la creencia de mucha gente, no existe la ciencia exacta. Lo que existe son parámetros más exactos. Un caso puede reproducirse en mayor o menor grado dependiendo de la calidad y la cantidad de los indicios recuperados y su correspondiente estudio. Sin embargo, existen límites y pérdida de datos, por lo que reproducir exactamente un hecho no es posible, pero sí con cierta confiabilidad que se apoya en la correspondiente experimentación. Cuando los indicios son de poca calidad, como las contusiones que pueden ser producidas por más de una mecánica, la contundencia del indicio desciende en confiabilidad, y cuando estos son de calidad mayor, como un disparo de arma de fuego, en donde se recupera tanto el arma como los indicios balísticos, es factible realizar una comparativa que no deje duda del origen del disparo. En ocasiones los indicios no corresponden en lo más básico con los hechos, ya sea porque los hechos no se realizaron de esa manera o por los indicios pocos y malos. En el primer caso establece con confianza que los hechos no se verifican como dicen, y en el segundo caso es muy baja la probabilidad de... Entonces, muchachos, nuestro principio de probabilidad nos dice, señor juez, demostramos primero que esta herramienta sí se usó. Después demostramos que la herramienta que... Que si tuvo contacto con la víctima. ¿Cómo se llama ahí este ya dijo principio? que se usó. Ya uso Produjo, producción, produjo. de producción, que esa No. herramienta sí se encargó de generar o de crear esa lesión que produjo, que esa marihuana sí se utilizaba para generar el porte de estupefacientes y la venta sobre todo. Tercero, que esa herramienta que ¿De intercambio? generó lesiones y se puede demostrar que generó lesiones en la otra persona. Una vez se demostró que sí tiene relación directa entre el victimario y la víctima, ¿qué hicimos? Ahí que es el principio de correspondencia de características, que sería El que dijimos que no había que explicar, ¿cierto? Que efectivamente en este intercambio el cuchillo que se utilizó sí corresponde a las de las lesiones. Después, ¿qué hicimos? Reconstrucción de los hechos iría ahí. Sí, colocamos el cuchillo en el cuerpo y era exactamente ese. Sí, era ese. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos para decir que probablemente sí es el arma utilizada. Que Podemos existe un dar grado. una Sí. supuesta verdad. Ahí ya tenemos una principal hipótesis. Recuerden, no tenemos una verdad absoluta, pero sí tenemos lo que probablemente puede ser el arma homicida. Entonces nos queda el último, muchachos. Por favor, cuando puedan, si les gusta la lectura para aprender,
léanse este. Pedro López Calvo. Ellos crearon, entre Pedro López Calvo y Pedro López Gómez, crearon efectivamente este librito que es muy, muy bueno. A nosotros nos lo hicieron leer y el problema es que a uno en las universidades no le inculcan la lectura, sino lo obligan a leer. Entonces, la lectura se vuelve aburrida cuando usted lo obligan. Se vuelve divertida cuando usted le dice que puede aprender más de ahí. Yo sí los invito a que se lo lean. Si a usted le interesa simplemente por gusto, léase un libro al año y que sea ojalá este libro en el año. Que usted diga, este valió la pena. De Se verdad, encuentra muchachos. Panamericana, en internet, en cualquier parte, es fácil. Sí, señor. Lo puede descargar también por PDF. Puede ingresar a Google y descargarlo por PDF. Muchachos, Ok. principio de certeza. En este libro llamado Investigación Criminal, ellos crearon una primera hipótesis que era el principio de certeza, que después fue aceptado. Él dice que de acuerdo a las características cualitativas, cuantitativas y de comparación de todo lo que se hizo, da como certeza que este elemento sí fue el elemento Por que se último, utilizó. tenemos el séptimo principio, denominado principio de certeza. Consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo, realizado en el laboratorio de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición, entre otros, para determinar si corresponden o no con el hecho que se investiga. En relación a la criminalística como ciencia, es importante mencionar que además de estos principios, se debe seguir una serie de pasos metodológicos y ordenados para poder llegar a conocer la verdadera historia. Entonces, muchachos, esos fueron nuestros 7 principios para volver una evidencia física en un elemento materia de prueba. Nuestra próxima clase vamos a tratar directamente cómo es el levantamiento, cómo vamos a trabajar los diferentes elementos materia de prueba y cómo vamos a hacer todo el proceso de embalaje y etiquetado. Pero primero debemos colocar o debemos entender cómo funcionan las pruebas e indicios y los vamos a entender. Entonces, muchachos, ¿qué tal les pareció el tema de hoy? Buenísimo, buenísimo.